Hechos es un libro histórico y como libro histórico involucra personas y eventos durante un periodo determinado. Este libro histórico necesita o requiere una cronología, conocer cómo él va desarrollando sus hechos, sus eventos y que paralelamente sucesos se van dando, ¿sí? ¿Por qué? Porque al analizar hechos podemos conocer el trasfondo histórico, cultural, podemos sacar muy buenos e interesantes datos que nos ayudan a entender o nos arrojan mayor luz respecto a, por ejemplo, por qué Pablo escribía a tal detalle, digamos, iglesia. ¿Por qué Pablo escribía en este tono a tal iglesia? ¿Por qué, por decir Pablo, pero podemos ver también otros apóstoles como Santiago, ¿sí? Entonces acá, si analizamos cronológicamente el libro de Hechos, podemos ver que en el desarrollo de los capítulos 1 al 12 de Hechos, donde se va desarrollando el ministerio de Pedro y también la conversión de Pablo, podemos ver cómo allí digamos, se desarrolla la carta de Santiago. Entonces, al leer Santiago, podemos nosotros, al leer paralelamente Santiago y leer los capítulos del 1 al 12 de Hechos, podemos entender un poco más, con mayor claridad, digamos, las palabras de Santiago y por qué él habla del modo en que habla y toca los temas que, digamos, él allí desarrolla. Después tenemos de los capítulos 13 al 14 de Hechos, tenemos el primer viaje misionero de Pablo y durante ese primer viaje misionero, pues podemos estar leyendo, ¿sí? Una carta que se desarrolla en esa época, que es la carta a los Gálatas, ¿sí? Luego, en el capítulo 15, no hay carta que se desarrolla en ese tiempo, pero tenemos allí, digamos, una importante evento en la historia de la iglesia, que es justamente el Concilio de Jerusalén, donde se define de una vez y por todas que el Evangelio incluye tanto judíos como gentiles y que el Evangelio no requiere obras adicionales, solamente la única obra que Jesús hizo en la cruz de Calvario y punto final. Creer en ella, creer en Cristo y en su persona y en su obra en la cruz de Calvario, pues trae salvación a cualquier persona, sea judío, gentil, de cualquier nacionalidad, etcétera, trae pues salvación, ¿sí? Acá sí se escribe una carta después de este concilio, pero esta carta es enviada a determinadas iglesias donde se aclara cómo debe ser el trato a los gentiles y cómo debe recibirse a ellos y también el evangelio, cómo debe ser entendido, ¿sí? Esta vendría siendo la verdad del evangelio que tanto el apóstol Pablo, digamos, defendía. Después tenemos de los capítulos 15 al 18, pues en el segundo viaje misionero de Pablo se desarrollan pues las cartas primera y segunda a los tesalonicenses y también de los capítulos 18 al 21, durante ese tercer viaje misionero se desarrolla las cartas, sí, a primera y segunda a los corintios y también romanos. Después, de los capítulos 21 al 24, Pablo es arrestado, ¿verdad? Y no tenemos ahí presencia de ninguna carta. Después Pablo es encarcelado nuevamente, pero esta vez en Cesarea. Anteriormente había sido en los capítulos 21 al 24, había sido en Jerusalén, ahora es encarcelado en Cesarea y esto corresponde a los capítulos 24 al 26 de Hechos. Y de los capítulos 27 al 28 de Hechos, luego Pablo es encarcelado en Roma y ahí él escribe pues las cartas de la prisión. Sabemos que son Efesios, Colosenses, las llamadas cartas de la prisión, Efesios, Colosenses, Filemón y también Filipenses, ¿sí? Son cuatro cartas reconocidas como las cartas de la prisión. Son cartas que Pablo escribió estando encarcelado, correspondiente a los capítulos de Hechos 27 al 28. Y después, digamos, después de esto suceden los últimos viajes de Pablo y ya finalmente el martirio que sucede en los capítulos, digamos, perdón, no sucede, no hay ninguna referencia a esto porque sabemos que Lucas no registra el martirio, no registra los últimos tiempos de este martirio del apóstol Pablo, que no solamente fue con que fue decapitado, sino que él
estuvo mucho tiempo prisionero y pasando muchas necesidades y situaciones difíciles. Y bueno, durante este tiempo él escribe la primera y la primera carta a Timoteo, después la carta a Tito y después también la segunda carta, ¿sí? A Timoteo, ¿sí? Recordemos que en estas cartas el apóstol Pablo pues pide, o sea, dice que le están sucediendo muchos males con, digamos, el calderero, ¿sí? Le estaba haciendo mucho daño y así por el estilo tenía mucho martirio, muchas situaciones difíciles estando en la cárcel, ¿sí? Y bueno, ya finalmente vemos que finalmente vemos acá como algunas que fueron escritas antes del 70 después de Cristo, sí, primera de Pedro, segunda de Pedro, Hebreos, y después del 70 después de Cristo, Judas, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis, sí, eso ya no corresponde al periodo de Hechos en que fue escrito Hechos, sí. Y bueno, esta es la cronología del libro de Hechos, por esto es necesario comprender que mientras leemos Hechos no está desfasado o el libro de Hechos no está, digamos, separado de la mayor parte de las cartas escritas en el Nuevo Testamento, sino que el apóstol Pablo y algunos otros apóstoles escribieron durante este periodo, ¿sí? Y leer, leer hechos nos emociona, nos anima y nos ayuda a poder comprender el trasfondo histórico y los eventos cronológicamente ordenados que van sucediendo durante las cartas que se escriben, ¿sí? Así que bueno, espero que puedas disfrutar y que haya podido ayudarte en algo con esta información bíblica y por favor, no olvides, tú sabes, si tienes alguna pregunta, escribirme en los comentarios y vamos a irla investigando e ir respondiendo, ¿sí? Muchísimas gracias y comparte esta información si te es de mucha ayuda. Que Dios te bendiga y te guarde.